Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos que eran amigos de las riquezas y se burlaban de él. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida, y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí para allí, hasta allí, no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: Te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos van a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Podemos sentarnos. Cuando vemos esos muros que se construyen para que los pobres no entren en el primer mundo, o ese mar que separa África de Europa, donde mueren tantos intentando cruzar, cuando vemos a tantos que recogen cartones y lo que nos sobra a todos para vivir, o revuelven la basura para comer, me parece que estamos viendo esto que Jesús dice en el Evangelio. Tantos en la humanidad, la mayoría en la humanidad y en nuestro país, un número muy significativo, que intentan sobrevivir con lo que cae, con lo que desborda, dirían algunos, de la mesa de los que pueden o de los que tienen. Jesús contempla esa situación que pasaba en la Galilea de su tiempo, los campesinos cada vez más empobrecidos, que eran la mayoría de los que lo seguían a él, y explica y habla contemplando, ¿no?, esa realidad delante de estas personas que eran religiosas, pero Lucas dice que eran amigos del dinero y se burlaban de Jesús.
de su propuesta del reino, de algo distinto, de que algo tenía que cambiar si recibíamos a Dios en nuestra vida. Y Jesús pone delante de ellos y nos pone hoy a nosotros delante una parábola. Las parábolas no son una descripción, no son un videíto de YouTube que nos describen, bueno, esto va a ser así, el tormento es así, el cielo es así, hay un abismo, pueden hablar, nos está queriendo dar una enseñanza del riesgo que corremos, ¿no? Cuando vivimos de una manera, que nos perdemos cuando vivimos de una manera, y de lo que ya está pasando acá. En medio de esa situación del mundo, ¿cómo ve las cosas Dios? ¿Cómo las está viendo? No solo el futuro, sino ahora, ese reinado, cuando Dios reina, que trae Jesús y anuncia Jesús. ¿Cuál es la realidad que ve Jesús? Que hay rico, vestido ricamente como los reyes, de púrpura, ¿no es cierto?, de lino finísimo, y un pobre a sus pies que se llama Lázaro, vestido de llagas, lamido por los perros. El rico que hace banquetes no de vez en cuando, todos los días, y el pobre Lázaro que no le caen ni las migas de todo eso. Situación que ve Jesús, la realidad. Y al mismo tiempo Jesús da un paso más en la parábola y nos quiere decir, bueno, ¿cómo ve Dios las cosas? Así es. Pero ¿cómo lo está mirando Dios esto que está pasando? ¿Cuál es su mirada? En primer lugar, fíjense, había un pobre llamado Lázaro. El pobre tiene un nombre. Esos millones de anónimos, esos que no tienen nombre, cada una tiene un nombre. Es alguien para Dios. Lázaro quiere decir, en hebreo, Dios ayuda. Dios ha ayudado. El rico no tiene ningún nombre. Su riqueza no alcanza para darle un nombre. Vive detrás de una máscara, no se sabe quién es él, no puede conectarse con su nombre, con su identidad. No podemos saber, ni él sabe quién es. El pobre que no es nadie tiene un nombre, el rico que vive de la fama, del poder, no tiene nombre, está detrás de una careta. El pobre, Lázaro, dice que es llevado al seno de Abraham. El seno de Abraham quiere decir la intimidad. Quiere decir como el lugar preferencial, la platea del estadio. Es llevado al primer lugar, al lugar donde está el Padre del pueblo de Dios, el lugar de los más íntimos. ¿Se acuerdan? En el Evangelio de Juan dice que Juan, en la cena, el discípulo amado, reclina la cabeza en el seno de Jesús, en su costado. Es como la intimidad. Ese pobre que no es nadie, para Dios, está ocupando el primer lugar. Y el rico que banquetea está en el fondo, está en el último lugar, sufriendo, aunque no lo sepa, el encierro de su ego, sufriendo el encierro de su egoísmo, de su no compartir. Porque el pecado del rico, acá no dice que sea corrupto, no dice que se enriqueció injustamente, no dice que haya sido malo juntando plata, lo que dice es que no comparte. Ese es el problema, que no ve, que es indiferente, que está encerrado en ese tormento, en ese fuego. El rico, para salvarse, fíjense el paso que hay que dar, tiene que pedirle al pobre, ¿por qué no me mandás a Lázaro? El mendigo es el que puede ayudar. El pobre Lázaro es el que le puede abrir la puerta al rico que no comparte. Y Abraham le dice una frase contundente. No podemos pasar de aquí a allí. Hay un abismo. Dice que lo ve a lo lejos. El abismo que el rico construyó. El muro que él construyó. Hay un muro
Vos construiste muro para que ellos no pasen. Vos sos el que no podés pasar hacia los que te pueden salvar. Vos estás del otro lado, vos estás afuera. Queriendo quedarte adentro de tu muro, te quedaste afuera, de tus rejas, te quedaste afuera. El que está dentro, en el seno de Abraham, junto a Dios, es Él. Y después una cosa que me parece que es lo central. Dice, bueno, ¿por qué no mandás a alguno? Mandalo, que resucite, ¿no? Y mandáselo a mis hermanos, que tengo 5, para que no vengan acá a caer a este lugar. Y entonces dice que Abraham le dice, pero si tienen la ley y los profetas, los judíos llamaban ley y los profetas a la Biblia, justo el día de la Biblia. Tienen la Biblia, tienen la palabra de Dios, que la escuchen, ya está. No, padre, pero si un muerto resucita, le van a creer. Jesús no pone un final feliz al cuento. ¿Vieron? Los cuentos de final feliz sería, el muerto se apareció, el rico se murió de miedo y se convirtió. No pone un final feliz. Dice, tienen la palabra de Dios. La tienen todos los días. Si abren sus oídos y escuchan, van a escuchar a Dios en esos que te están pidiendo, en el que está en la puerta, en el que no tiene techo, el que no tiene casa, el que no tiene vestido, y en la realidad. Escuche la palabra de Dios y se va a convertir. Porque por más que se aparezca un fantasma, si no escuchan la palabra de Dios, no sirve, no alcanza. La palabra de Dios, el sueño de Dios, la voluntad de Dios, en el fondo lo que le manda, ¿por qué no escuchan esto? Lo que dice la palabra de Dios como la primera lectura es, ese pobre, esos pobres son tus hermanos. El Deuteronomio, por ejemplo, dice, si hay un hermano pobre entre ustedes, es malo que haya un pobre, pero si hay un hermano pobre, no te olvides de él, es tu hermano, tiene derecho, tenés que incluirlo, tenés que darle un lugar. Sos hermano, es tu hermano. Entonces la propuesta de Jesús y de la palabra de Dios y de la Biblia que hoy entronizamos es una sociedad de todos, como dice el Papa, fratelli tutti, de hermanos y hermanas, donde todos podamos ser hermanos y hermanas, especialmente los más pobres, especialmente los que el mundo descarta. Estamos invitados a eso, si escuchamos la palabra de Dios, en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra comunidad. Primero, hacer hermanos entre nosotros, con el que piensa distinto, con el que tiene otras maneras de ser. Somos hermanos, lo más importante. No nos puede dividir nada tanto que dejemos de ser hermanos. En esta hora de la Argentina lo tenemos que pensar mucho eso y decir, y propagar, y no crear nosotros muros con los demás. Y lo segundo, especialmente con los más pobres, no solo darles la mercadería cuando vienen a Cáritas, sino cómo nos hermanamos, cómo nos amigamos con aquellos que más necesitan, ¿sí? Jesús en la mesa de la Eucaristía nos muestra lo que hace con nosotros. Siendo Dios, se hizo pobre como todos nosotros. Y a nosotros que éramos pobres no nos tiró migajas, nos sentó a la mesa para darnos el tesoro más grande, su vida misma, su amor, para llenar nuestra vida de su amor. Que así sea.